Ya, ¿estamos? Hola, buenas tardes a todos los asistentes del día de hoy. Nos encontramos en el encuentro sobre la arquitectura en la Facultad de la Universidad de Chile. Yo soy Daniela, monitora de admisión, y hoy nos encontramos junto a ustedes y al jefe de carrera, Juan Pablo Urrutia, que hoy día nos va a comentar y hablar sobre la carrera de arquitectura y contestar todas sus preguntas. Así que comencemos, ya que ya estamos en hora. Vamos a comenzar y dar la bienvenida, obviamente, a todos los que van entrando a la transmisión. Así que vamos con Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes están participando hoy día, ¿cierto? Y están acompañándonos acá. Vamos a tener una sesión aproximadamente entre 40 y 50 minutos, donde voy a comenzar haciendo una breve explicación, muy breve, de la carrera. Esa información ustedes la pueden buscar en las plataformas de la universidad. Por lo que me quiero centrar, ¿cierto?, en la experiencia que tienen las personas que pasan por la carrera, ¿cierto? Los trabajos que hacen en el ramo más relevante de la carrera, donde se sintetiza todo lo que se va viendo en cada uno de los ramos. Entonces vamos a ir viendo eso y después vamos a tener una pequeña conversación con Daniela, donde me va a hacer preguntas frecuentes, que son las que realizan quienes están pensando qué estudiar, ¿cierto? Si estudiar arquitectura y por qué estudiar arquitectura acá. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación para ir mostrando de qué se trata la carrera, ¿cierto? La carrera de arquitectura, aquí sale con esas letritas en blanco, ustedes pueden ver son las acciones más importantes que realizamos los arquitectos y las arquitectas, ¿cierto? Que es diagnosticar, diseñar, materializar, gestionar e investigar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer y lo que vamos a aprender a hacer, ¿cierto? Estando ya una vez en la carrera. Eh, lo primero para entender es el perfil de egreso, en el fondo, cuál es la particularidad de quien estudia arquitectura en la Universidad de Chile. Hay un compromiso con lo público, ¿cierto? Y responsabilidad social, que es un perfil más bien asociado ya a nivel universidad. Eso se sintetiza a través de la arquitectura también. Hay un enfoque sostenible en lo que nosotros hacemos como arquitectos y arquitectas. Hay diversos campos profesionales y especializaciones, que esto es lo más particular de nuestra carrera, eh, porque hay muchas maneras de ejercer la arquitectura, hay muchas maneras de practicar el oficio, desde la construcción, desde el desarrollo tecnológico, desde el desarrollo inmobiliario, la planificación urbana, la gestión pública, el diseño propiamente tal de edificios, que es lo más conocido, lo tradicional, lo que clásicamente ha sido esta carrera. Entonces, hay una diversidad de maneras de ejercer la arquitectura que nos obliga a nosotros como carrera a ofrecer un perfil que reconozca estas diversas maneras de actuar y las forme también y las potencie. Entonces, hay especializaciones que se las voy a mostrar un poquito más adelante. Lo que articula todo esto, lo que es el patrón, ¿cierto? El factor común entre las distintas maneras de ser arquitecto o arquitecta es el pensamiento proyectual, ¿cierto? Toda persona que pase por esta facultad, por esta carrera, va a desarrollar pensamiento proyectual, va a saber proyectar, ¿cierto? Ya estando en el sector privado, en el público, en las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Y eso es lo que baña y lo que caracteriza el plan formativo. Los 5 ámbitos que involucran el pensamiento proyectual son los que les mostré al principio en la diapositiva, que son en el fondo el diagnosticar, el planificar y diseñar, el materializar, el coordinar y gestionar, ¿cierto? Y el investigar, que es transversal. Esas son las acciones que ustedes van a aprender, ¿cierto? A desarrollar en la medida que opten por esta carrera en esta universidad. La malla curricular ustedes la podrán ver en detalle, pero básicamente se estructuran en 3 ciclos. Este es el primero, que es el más básico, que la idea es que ustedes aprendan a modelar. El segundo ciclo, que tiene otros 4 semestres, la idea esencial es que ya no solo modelen, sino que diseñen, ¿cierto? Y ahí la diferencia entre modelar y diseñar es que el diseño implica más variables a las que hay que responder, no es solo configurar una forma. Y al final de este segundo ciclo es donde ustedes obtienen la licenciatura y además alguna de las certificaciones que reconocen estas distintas salidas, ¿cierto? Certificación en teoría y crítica, en políticas públicas y gestión, en tecnología, en sostenibilidad y hábitat, en historia y patrimonio o en paisaje y territorio, ¿ya? Entonces, además de la licenciatura, obtienen una certificación intermedia, que en otras partes se entiende como un minor o una especialidad, y después de eso, el tercer ciclo, ya obteniendo la licenciatura y la especialidad, es el ciclo profesional donde se obtiene el título profesional en los 3 semestres que vienen. Eh,
Acá está una síntesis de la malla, acá no están los cursos de inglés, hay 4 cursos de inglés que se pueden convalidar, ¿cierto? Si tienen muy buen inglés, ustedes dan una prueba al ingresar a la universidad y pueden eximirse de esos 4 cursos. Si tienen un inglés básico, ¿cierto? Podrían hacer los 4 o los 3 según corresponda. Acá están más bien los cursos disciplinares, no los voy a nombrar uno por uno, sino que solamente para graficar que esto que está aquí enmarcado en una línea segmentada azul son los cursos obligatorios, ¿cierto? Los cursos mínimos. Mientras que lo que aparece en este segundo bloque, con este velo celeste, azul claro, son todos los cursos optativos, o sea, todos los cursos que ustedes podrían tomar de acuerdo a la línea que les interese. ¿Les interesa el paisaje? Bueno, toman cursos de paisaje, hacen su investigación en paisaje, hacen un proyecto de título en paisaje. ¿Les interesa el patrimonio? Bueno, cursos electivos, investigación, la práctica, incluso la pueden hacer en una oficina de ese rubro, ¿cierto? Y después su proyecto de título. Entonces, todo lo que está acá, de alguna manera, quiere graficar que gran parte de la carrera, poco más de la mitad, es de espacios electivos, optativos, donde ustedes van forjando su propio camino, ¿ya? Y eso garantiza lo que mencioné al principio de que nosotros permitamos que todas las formas de ejercer la arquitectura sean posibles. Lo que es común para todos, los mismos contenidos, es lo que está a la izquierda en el cuadro, lo que está sin el destacado azul. Acá algunos datos que les podrían interesar: la composición del cuerpo docente, ¿cierto? Un 32% son profesoras, un 68% son profesores. Esto podría parecer desequilibrado, pero normalmente está una profesión que tradicionalmente ha sido inundada por hombres, ¿cierto? Hay muy pocas mujeres. Así que esta proporción es más o menos buena, ¿cierto? Acorde a lo que ha sido tradicionalmente. Nuestra expectativa es que sea claramente mitad y mitad. Por otra parte, que ustedes pueden ver acá, eh, en el fondo los distintos grados que tienen, ¿cierto? Los que son doctor, ¿cierto? Los que son magíster, de los profesores de planta, es más o menos 3 tercios, ¿cierto? Un tercio tiene doctorado, un tercio tiene magíster y otro tercio el título profesional, y que se refiere más bien a los profesores que tienen su oficina, trabajan, ¿cierto? Se desempeñan profesionalmente como arquitectos y vienen solo a hacer algunas clases para transmitir aquello que aprenden en el mundo profesional. Acá en esta siguiente imagen pueden ver en qué áreas se enmarcan los distintos profesores. La primera barra son los profesores que están en el área del diseño proyectual, es la mayoría, ¿cierto? La segunda son los profesores de urbanismo, profesores de tecnología, profesores de historia, ¿cierto? De ciencias, de gestión, y otros profesores que son ya de áreas más específicas como deporte, por ejemplo. Y el rango de edad. A veces se supone, se entiende o se imaginan que el cuerpo docente de la Universidad de Chile son profesores de súper alta edad, ¿cierto? Como ya casi en retiro. Yo también imaginé eso cuando entré a la Universidad de Chile. Y no es así. Como lo ven acá, el mayor rango, ¿cierto? El rango con mayor cantidad de profesores entre los 36 y 45 años, que es esta segunda barra. Entonces es un cuerpo docente bastante joven. El gran grueso está, ¿cierto?, entre los 36 y los 55, habiendo profesores también en los otros segmentos, como pueden ver en esta imagen. Acá una imagen que refleja las oportunidades de práctica que nosotros ofrecemos, que están a lo largo de todo Chile. Hay prácticas también internacionales con convenios en Italia, bueno, a lo largo de Latinoamérica, en Francia, en China, que hay oficinas, ¿cierto?, con las que hay alguna articulación, y ustedes podrían hacer su práctica en alguna de estas partes fuera de Chile. Eh, o también los convenios de movilidad. Movilidad tiene que ver con los intercambios, posibilidad que ustedes pueden hacer un semestre de la carrera fuera de la universidad, fuera de Chile. En 34 países perdón, hay convenio con 34 universidades en 17 países, que acá lo pueden ver gráficamente. Hay en Europa, ¿cierto? En Oceanía, bueno, y en toda América del Sur, Central y del Norte. Y la parte central en la que me quiero enfocar ya tiene que ver con lo que hacen, ¿cierto? ¿Qué hacen en la carrera? ¿Qué es lo primero que van a enfrentar? Y acá ustedes van a poder ver, ¿cierto? Arriba está estas son imágenes recopiladas de los Instagrams de los talleres, acá en la facultad, ¿cierto? Estas son imágenes del taller T2-desplazamiento. Ahí ustedes pueden ver, hay muchas más imágenes. Yo aquí puse solo una selección.
de lo que se hace. Esto es primer año, aquí voy a hacer un recorrido más o menos progresivo desde primer año hasta los últimos, donde ven cómo primero generalmente los estudiantes experimentan con su cuerpo, ¿cierto? Entender la relación cuerpo y espacio, las dimensiones, que es el trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a la arquitectura, ¿cierto? Diseñar el espacio habitable, y para diseñar el espacio habitable hay que entender la relación del cuerpo con el espacio. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo los estudiantes van haciendo sus trabajos, cómo luego hacen diagramas de cómo se usa ese espacio, cuáles son las proporciones de ese espacio, lo van representando. Acá hay imágenes de una entrega es cuando es como lo equivalente a una prueba, ¿cierto? En un curso tengo una prueba para demostrar cuánto sé, una entrega es una instancia donde yo produzco material para demostrar lo que hice y demostrar cuánto aprendí de lo que correspondía a cada uno de esos a cada uno de esos cursos, que en este caso me estoy refiriendo a los cursos que le llamamos talleres, ¿ya? En la carrera existen dos tipos de cursos, dos tipos de asignaturas, donde algunas de ellas son muy similares a las que ustedes tuvieron en el colegio, ¿cierto? Que me pasan materias, ¿cierto? Hay cierto contenido, ustedes van aprendiendo, terminan con una prueba, con un trabajo y así. Pero hay otro tipo de asignaturas que se llama taller, ¿cierto? En la carrera de arquitectura, y esa es una asignatura en donde ustedes van a trabajar, van a dibujar, a, a- a plasmar sus ideas, ¿cierto? En un proyecto. Entonces diseñan, trabajan, construyen, modelan, dibujan, presentan, y es más bien como la lógica de un laboratorio, donde ustedes van a trabajar, el equipo docente les va a ayudar, les va a orientar, les va a decir, puede ser mejor esta manera no es la mejor, y van de alguna manera conversando entre todos y van ustedes desarrollando un proyecto. Al final de cada una de esas asignaturas, en vez de terminar con una prueba, terminan con la presentación, la exhibición de un trabajo. Estas imágenes que están acá es de una entrega intermedia, ¿cierto? Presentan esto, lo imprimen, ¿cierto? Lo ponen en los muros, lo evalúan y les ponen una nota, ¿ya? Acá otro ejercicio donde dibujan el mobiliario de la casa. Este es de un taller cuyo trabajo lo hizo mientras estuvimos en pandemia, entonces todo tenía que ver con lo que tenían más próximo cada estudiante, ¿cierto? Aquí vemos imágenes de sus viviendas, aprenden a dibujar, a representar, acá análisis de contexto, ¿cierto? Del barrio, acá ya plantean un esquema de un edificio, esto es primer año, y acá ya definen imágenes, objetivos, que muestran cómo sería este tipo de edificio en ese lugar que está respondiendo a esa necesidad en particular. Y por supuesto el trabajo de maqueta es súper intensivo, ahora con la pandemia bajó un poco, pero es algo que siempre se espera realizar en taller para entender esa relación entre espacio, cuerpo, tiempo, que es lo que nos permite entender y poder diseñar un espacio. Acá hay otro taller-FCC, ¿cierto? De los profesores Paulina Fernández, Sebastián Cruz y Lautaro Catrileo, donde también aquí comienzan con el dibujo para desarrollar la expresión técnica de la arquitectura a través del dibujo de un elemento, ¿cierto? Aquí viene un tip-top, ustedes quizás le dirán cortacartón, pero después en la carrera le van a decir tip-top, y cómo lo dibujan en distintas vistas, ¿cierto? Por atrás, por delante, por el lado, que es lo mismo que uno hace con los edificios, ¿cierto? Dibujar en sus distintas vistas para entenderlo y para generar el material que permite después construirlo. Entonces aquí parten con cosas sencillas, como lo ven acá, un perro de ropa, un perno, ¿cierto? Un tip-top. Después luego acá dibujan el espacio que habitaban, su dormitorio. Acá entienden la perspectiva, ¿cierto? Técnicas de dibujo que permiten expresar el espacio. Acá el dimensionamiento de la relación entre el cuerpo y el mobiliario, su cama, ¿cierto? El escritorio. Y acá ya empiezan un poco a articular todo lo que van aprendiendo, también técnicas que permiten representar la volumetría con sus distintas funcionalidades, y acá ya propuestas de espacios dibujadas a través de axonométricas, ¿cierto? Estas son imágenes de una entrega final. Acá hay otro taller MMR, de Muñoz, Montes y Rodríguez, que son los tres profesores y profesoras que están ahí. Aquí parten de un objeto encontrado en la calle, diagraman, ¿cierto? Aprenden composición a través de este, lo descomponen, estudian el color, las trazas, los tramos, la composición. En paralelo hacen análisis de contexto. Ellos trabajaron en torno a la zona cero. Se llamaba arquitectura cachivache, lo que hicieron en este semestre pasado. Realizan imágenes de estudio del lugar y de las propuestas, ¿cierto? Y desarrollan propuestas para mejorar los espacios que están abandonados. Hoy día en la zona cero, que es donde está la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desde donde le estamos hablando hoy día. Eh, Ahí ven algunas imágenes. Ustedes pueden ingresar a estos de Instagram y ver
mayor profundidad todo el material que hay. Esto es una muestra muy ínfima de todo lo que pueden encontrar ahí. Acá hay otro taller, ya estoy segundo año, taller en la sala de cine, de la profesora Gabriela García de Cortázar, donde estudian las salas de cine, y a partir de ahí elaboran estrategias arquitectónicas para repensarlas, ¿cierto? Y entender las distintas relaciones espaciales entre interior, exterior, tránsito, ¿cierto? Permanencia, y van desarrollando propuestas. Bueno, ahí ya una primera imagen de presencialidad. Nosotros ya tenemos clases presenciales en los talleres, el próximo año va a ser 100% presencial, así que también es importante mostrar eso. El taller hizo algunas visitas, algunas obras. Esta imagen que ven a la izquierda es lo más frecuente que ustedes podrían ver en un taller, ¿cierto? Una gran mesa con todas las maquetas ahí en el centro, conversando sobre por qué podría ser de una manera o de la otra, ¿ya? Estas son las instancias también cómo se evalúa, se exhiben, ¿cierto? Y se van comentando cada una de las producciones de estudiantes. Acá hay otro taller, taller de significaciones, también de segundo año. Acá pueden ver diagramas de cómo se analiza un sector, ¿cierto? Cómo se estudia, cómo se van desarrollando propuestas, ¿cierto? Hasta llegar a un edificio que se representa de distintas maneras, ¿cierto? Esta imagen aquí muestra que por un lado uno desarrolla planimetrías, por otro lado, ¿cierto? En la imagen central uno ve la imagen objetivo, cómo se va a ver este edificio. La de la izquierda es para saber, entender cómo funciona. La que está más a la derecha es un diagrama para entender sus partes, ¿cierto? Sus elementos constructivos. Entonces aprendemos no solo a representar, sino que también a diseñar desde estos distintos enfoques, ¿cierto? Acá hay otro taller, esto ya es tercer año, donde estudian las estructuras, el taller Geometrías Fabricables, lo pueden buscar ahí también en Instagram, y aquí ven lo que hacen, ¿cierto? Es sobre todo con el trabajo con software, aquí aprenden un software que les permite diseñar, ¿cierto? Constructivamente este tipo de arquitectura. Acá hay dos proyectos que recibieron premios internacionales el año pasado, ¿cierto? Fue el trabajo que hicieron en su asignatura, lo presentaron en un concurso y ganaron, les fue súper bien. Lo que demuestra la capacidad que tienen, ¿cierto? Cada estudiante que está acá en la carrera, ¿cierto? Y gracias a la ayuda también de los equipos docentes. Acá hay otros esquemas y diagramas, como ustedes ven ya la cosa se va complejizando más, ¿cierto? Aparece más otros tipos de esquemas, ¿cierto? Una definición técnica más concreta, más profesional, a medida que van avanzando en la carrera. Acá hay otro taller, taller Russell, el profesor se llama Diego Russell, ¿cierto? Y acá hay imágenes de modelos, de maquetas que construyen para hacer un estudio de fachada, de edificios, cómo transforman esto después en edificios, en vivienda de altura. Y acá distintos diseños de proyectos, estos son proyectos híbridos que mezclan equipamientos con vivienda en el mismo edificio, y aquí también se ve cómo el desarrollo técnico, ¿cierto? Y el dominio del software también se ve reflejado en los proyectos y la capacidad técnica que estos tienen, ¿ya? Cada vez son más complejos, ¿cierto? Y acá ya a unos proyectos de título, ¿cierto? Acá les voy a mostrar solo dos, hay muchos que son muy buenos. Este es de Matías Carvajal, que desarrolla una infraestructura móvil que se pliega, despliega, que se puede trasladar e instalar en distintos lugares para eventos, ¿cierto? Para audiencias, puede ser concierto, deporte. Este es un proyecto de título que se sacó un 7, acá hay una síntesis de lo que él hizo, y sobre todo se ve cómo además de responder a una necesidad con una idea innovadora, también hay un desarrollo técnico detrás que es lo que necesitamos saber hacer, ¿cierto? Y tenemos que demostrar que sabemos hacer ya al final en la etapa de proyecto de título. Y acá, para cerrar, un proyecto de título de Valentina Verdugo. Este proyecto salió premiado hace muy poquito, por eso lo pusimos acá como el mejor proyecto de título en Chile, en la Trienal de Arquitectura, que se hizo hace 2 meses en Concepción. Trienales porque es un evento que se hace cada 3 años, y se convoca a todas las escuelas, se premian obras, y este fue premiado como el mejor proyecto de títulos. Es un trabajo que realizan en el archipiélago de Chiloé, estudiando la arquitectura patrimonial en madera, ¿cierto? La analiza, la entiende, la desarma, como se llama el proyecto, y a partir de ahí genera un edificio multipropósito, como el que se ve acá, que es para albergar también instancias comunitarias de la localidad. Entonces este proyecto también se sacó un 7, bueno, y como les dije, también ganó un premio hace muy poco como el mejor proyecto de título en Chile. Así que eso, sí, esa creo que era la última, y con eso ya terminamos. Con la experiencia de lo que ustedes eventualmente podrían hacer en la carrera,
si es que les interesa, ¿cierto? Y si es que les motiva la arquitectura. Así que ahora vamos a tener una breve conversación con Daniela, me va a hacer algunas preguntas y si ustedes quieren también pueden ahí ir sumando preguntas para resolver sus inquietudes acerca de la carrera. Así que muchas gracias y te dejo, Daniela, con las preguntas. Muchas gracias. Yo creo que igual fue súper explicativa la exposición, yo que estudié arquitectura, y nos gustaría como partir preguntas generales que quizás nos pasan a nosotros también como estudiantes o que fuimos en algún momento, era cómo se vive el taller y cómo es ahora, sobre todo que con esto de la pandemia fue online. Claro, ahora se pasó al modelo híbrido, pero yo creo que una de las preguntas que también ha surgido en las redes sociales y en el mail que llegan preguntas de cómo se están realizando las clases. Bueno, tanto taller como las clases teóricas. Gracias, y súper buena pregunta porque me da la oportunidad de explicarles de qué se trata el taller. El taller, algo les mencioné en un minuto, es el espacio donde cada estudiante debiese demostrar lo que aprendió en las distintas asignaturas a través del proyecto. O sea, saber proyectar estando consciente de los aspectos históricos, ¿cierto? De ese lugar, de esa tipología, de ese uso, consciente de los aspectos urbanos, contextuales del paisaje, estando consciente de los materiales que existen, los materiales que se podrían usar, qué soluciones constructivas se podrían aplicar, los modelos estructurales, el cálculo que hay detrás de eso. Entonces, es el espacio donde todo lo que aprendieron en estructuras, en construcción, en los cursos de historia, los cursos de urbanismo, e inclusive en los cursos electivos, se puede reflejar ahí a través de un proyecto que da respuesta a todas esas variables, va a ser un buen proyecto. Y eso es lo que van aprendiendo en los distintos cursos. Entonces, un espacio donde básicamente uno desarrolla proyectos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ha vivido el taller o cómo se vive y qué pasó en pandemia? Es que este fue para nosotros el espacio más vulnerable, por decirlo así, por lo que les expliqué hace un minuto, que era el más distinto al que hemos vivido, ¿cierto? Estudiar matemática, por ejemplo, o estudiar historia, quizás no requiere tanta presencialidad como lo requiere un taller, ¿ya? Donde uno tiene que estar permanentemente analizando lo que les mencionaba, la relación cuerpo, espacio, tiempo, ¿cierto? Y eso a través de Zoom es más o menos difícil. Afortunadamente se logró resolver bien, los profesores se adaptaron, ¿cierto? Como les mostré en algunos casos, eh, llevaron la sala de clases a la residencia de cada estudiante, ¿cierto? Para que ellos analizaran su cama, ¿cierto? Su escritorio, su habitación, el espacio, cómo se relaciona el cuerpo con este, y así en cada uno de los talleres lo que se trató de hacer es que se trabajara en el contexto de cada estudiante, y así no perder esa relación física, ¿cierto? Entre el espacio y el cuerpo. Es un espacio demandante en cada semestre, es la asignatura que tiene más créditos, el taller. ¿Qué quiere decir que tenga más créditos? Que es la que demanda más tiempo. Mientras más créditos tiene una asignatura, por ejemplo, las asignaturas que tienen menos créditos tienen 3, y las que tienen más créditos tienen 30. Por ejemplo, el proyecto de título tiene 30. ¿Y es por qué? Porque ustedes tienen que tener 100% de dedicación a realizar el proyecto de título. Mientras que cuando están en un semestre más inicial, tienen varios cursos de 3 créditos, de 6, y entre todos suman 30. Entonces el taller siempre es el que tiene más. Y es porque demanda más tiempo, porque hay que producir, hay que trabajar, hay que dibujar, hay que pensar, ¿cierto? Hay que ir y volver. No es tan simple como, por ejemplo, leerse unas páginas y entenderlo y después responder acerca de ello. Uno tiene que estar permanentemente creando, y eso hace que inclusive sea difícil controlar el tiempo, porque para algunas personas quizás la idea, ¿cierto? Y el proceso para generarlas les es más fácil que para otros tienen que aplicar otra metodología, o hay que volver, o uno hace algo, después se arrepiente, hace otra cosa, y ahí es muy difícil calcular el tiempo que le dedica a cada uno, pero sin duda es la asignatura que más tiempo demanda, pero a la vez es eh, la más gratificadora. O sea, ver el resultado de una entrega de taller, un proyecto de título, es mucho más gratificante que ver una prueba terminada, ¿cierto? O sea, el terminar un taller es mucho más eh, inspirador, por decirlo así. O sea, si a ustedes les gusta la carrera, naturalmente les va a gustar la instancia del taller y ver cómo sus ideas se materializan y se transforman en un proyecto. No sé si se me quedó algo en el tintero o lo dije todo. Ya. Nos van llegando preguntas, qué bacán, porque ya no están participando los asistentes, pero antes de eso me gustaría preguntar algo que
creo que es esencial cuando uno quiere estudiar arquitectura y es qué capacidades hay que tener para estudiar arquitectura o cuáles capacidades se van a ir desarrollando a lo largo de la arquitectura, ya que tú decías que, claro, es muy personal el desarrollo de los proyectos y, claro, se necesita quizá planificación, no sé, manejo del tiempo, manejo de capacidades gráficas, tengo que saber dibujar, saber cómo se dibuja o lo voy aprendiendo en la misma carrera, cómo se va desarrollando esas capacidades para estudiar arquitectura. Perfecto, son como dos preguntas. La primera es qué capacidades se necesitan para entrar. Yo diría ninguna, solo ganas, solo amor por la idea de poder proyectar, ¿cierto? Y construir algo. Lo demás se va aprendiendo en el camino. Lo que siempre se dice, o no sé si ya se dice todavía, pero que para estudiar arquitectura hay que saber matemáticas, dibujar bien. Falso. No es necesario, ¿cierto? Obviamente hay un curso de matemática, uno de física, ¿cierto? Y geometría, y hay que, y si entran, ¿cierto? Si tienen el puntaje, bueno, van a entrar y lo van a superar y lo van a pasar y listo, y se acabó. El saber dibujar se aprende, hay distintas maneras de dibujar, ¿cierto? Lo que se entiende como la concepción popular del buen dibujo no necesariamente el buen dibujo en arquitectura. El buen dibujo en arquitectura puede ser muy sencillo, un par de líneas, ¿cierto? Lo que interesa es poder entender el espacio a través del dibujo. Y eso se va a aprender, ¿cierto? Eso se aprende en primer año. ¿Qué es lo que se aprende después con la carrera? Como yo les decía al principio de la presentación, es esa manera de pensar proyectual. Eso es lo esencial de la carrera, es que ustedes van a ver un problema que tenga que ver con el espacio habitable, ¿cierto? Y van a saber desarrollar, plantear primero una idea que atienda a ese problema, ¿cierto? Y desarrollar a partir de esa idea un proyecto, ¿cierto? Que se pueda concretar y se pueda materializar. ¿Qué es lo que sale, ¿cierto? En la portada de esta presentación, o sea, saber diagnosticar, o sea, entender que hay un problema. Los arquitectos no deberíamos ser personas que solo resuelven el problema que otro definió, sino que nosotros también debiésemos, debiésemos ser capaces de entender que hay un problema y lo podemos resolver a través de la arquitectura, la planificación urbana, el desarrollo de un producto tecnológico para la edificación, ¿cierto? Saber materializar aquello, saber gestionarlo, ¿cierto? Y obviamente transversalmente saber investigar. Entonces, prerequisito de en qué se tiene que ser bueno para entrar a la carrera, yo diría básicamente que les guste, que les atraiga, bueno, y técnicamente, bueno, les pedirán puntaje, qué sé yo, pero si obtienen eso, entrarán y después todo lo demás se aprende dentro. Como les dije al principio, hay muchas maneras de ejercer la arquitectura. Por lo tanto, si ustedes se sienten personas que son más bien inclinadas hacia las humanidades, ¿cierto? O las artes, bueno, hay una forma de ser arquitecto o arquitecta desde esa esfera, ¿cierto? Si ustedes se sienten personas más pragmáticas, racionales, ¿cierto? Ligadas a las ciencias duras, les gusta la ingeniería incluso, bueno, también hay una manera de ejercer la arquitectura desde esa esfera, ¿cierto? Entonces, la arquitectura es una disciplina que articula la ciencia, las humanidades y la técnica. Entonces, independiente del perfil que ustedes tengan, en la carrera pueden encontrar un espacio para desempeñarse como tal. Pueden ser urbanistas, ¿cierto? Pueden ser constructoras, pueden ser incluso gestores culturales, ¿cierto? O investigadores, o diseñadores de edificios residenciales o de arquitectura pública, o restauradores en patrimonio, o diseñadores de paisaje, y así. O sea, la amplitud de variedades da para que en el fondo nadie quede excluido en la medida que le guste y le interese la arquitectura. Genial. Vamos a ir respondiendo las preguntas que van apareciendo en el chat. Una de las preguntas es, aquí se me salió, voy a bajar. Espérenme un segundo. Ya no sé cómo bajar esto. Pero era cuál es el rol del arquitecto en la construcción y diseño de las viviendas urbanas, sobre todo que es una problemática actual y como Universidad de Chile, yo creo que es una pregunta interesante para los futuros arquitectas y arquitectos. Gracias por la pregunta y me gusta mucho porque precisamente es mi especialidad. Mi área es la política habitacional, la vivienda social, ¿cierto? La vivienda para grupos vulnerables. Y ahí la pregunta se podría separar en dos. En cuál es nuestro rol actual,
¿cierto? Desde la arquitectura y cuál debería ser el rol. El rol actual, ¿cierto? Es que se identifica un problema a través de la política habitacional, familias sin vivienda, ¿cierto? Se definen políticas para financiar, para definir estándares para que se hagan esas viviendas, y lo que hacen las oficinas de arquitectura, ¿cierto? Porque ese es otro punto que había que recalcar, o sea, nosotros no trabajamos solos nunca, prácticamente nunca, siempre son equipos, y no solo de personas que estudian arquitectura, sino que también otras profesiones. El rol de estas oficinas es entender las necesidades de esas familias, ¿cierto? Las capacidades que existen para brindar esas viviendas y diseñar viviendas acorde a la normativa, al presupuesto, a las necesidades de las personas, ¿cierto? Y a lo que el área, ¿cierto? Donde se va a ubicar esto, responda, ¿cierto? O sea, va a ser en el sur, va a ser en el norte, va a ser en un lugar con mucho viento, con poco, muy soleado, no, mucho frío y así. Entonces, entender todas esas condicionantes del contexto, ¿cierto? Imposiciones del medio natural, ¿cierto? El clima, imposiciones del medio artificial, la normativa, las necesidades de las personas, ¿cierto? Y los requerimientos técnicos de un edificio. Entonces, con todo eso en conocimiento, diseñar una propuesta habitacional que sea factible. Porque ese es otro problema, si se diseñan propuestas habitacionales que no se pueden construir, no sirven de mucho, porque el problema es real, y para que se solucione el problema, las soluciones tienen que ser reales. Ese es el rol actual. ¿Hacia dónde debería avanzar el rol de quienes estudian arquitectura? A involucrarse en las distintas partes del mecanismo que ayuda a solucionar el problema habitacional, ya sea desde la planificación, la gestión pública, quienes identifican el problema habitacional, cómo hacer, tienen que ser distintas las viviendas o no a las que se hacen ahora, tienen que ser más grandes, pensarán ustedes, sí, cómo se hace eso, y ahí es donde la arquitectura puede jugar un rol mucho más trascendental que el que ha jugado hasta este minuto. Seguimos con las preguntas. Acá Maite nos dice, ¿cómo se ejerce la arquitectura en el campo laboral y qué tan amplio es? Y entre paréntesis nos dice, si es solo en oficinas o hay otras opciones. ¿Qué tan estable es? Bueno, son varias. Horarios y si hay que trasnochar ahí. En la oficina supongo que nos pregunta Maite. Hoy también eso podría pasar a la carrera misma. Sí, el campo profesional es bien amplio. Eh, Como he mencionado en algunos minutos, la labor tradicional, convencional, la histórica, la clásica que se conoce de la arquitectura es en una oficina de arquitectura, ¿cierto? Que un grupo de personas que reciben encargo de necesito hacer una casa, necesito hacer un edificio, o esto, o concursan, ¿cierto? Pues el gobierno va a hacer un museo, entonces hace un concurso, participan, presentan un diseño, se lo adjudican o no. Ya. Esa es la labor convencional, la que más se emplea, ¿cierto? Donde hay más trabajo para arquitectas y arquitectos, pero no es la única, ¿cierto? Como les mencionaba, están todas las administraciones públicas, ¿cierto? De gobierno central, de gobiernos locales, todos los municipios necesitan personas que tienen la profesión de arquitecto o arquitecta, ¿cierto? Para la dirección de obras, el departamento de edificación, la secretaría de planificación, la oficina de vivienda, ¿cierto? En un municipio. Y hay municipios que ni siquiera tienen un profesional arquitecto. Entonces, el Ministerio de Vivienda, para qué decir, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, de Salud, de Educación, también tienen profesionales arquitectos que ayudan a desarrollar las propuestas de infraestructura que requieren, ¿cierto? Entonces eso solo en el ámbito público. También trabajan en consultoría, ¿cierto? O sea, oficinas que se dedican a temas específicos, por ejemplo, cálculo estructural o, por ejemplo, restauración patrimonial o elaboración de expedientes para declarar de valor patrimonial algún inmueble, de rehabilitación, de eficiencia energética. Eso cada vez es más común. Oficinas que se dedican a asesorar a otras de cómo hacer más eficiente tu edificio. Hay otras personas que se dedican más bien a la hora activista, desde ONG, ¿cierto? Y participan desde ONG, una ONG, por ejemplo, es Techo, ¿cierto? O Fundación Vivienda o Urbanismo Social, son eh, órganos no gubernamentales que ayudan a resolver los problemas de vivienda, por ejemplo, o de ciudad, de espacio público, y que necesitan arquitectos en sus cuerpos técnicos. Entonces, el campo laboral es bastante amplio, dependiendo del enfoque, labores que son más bien técnicas, ¿cierto? Casi muy cercanas a la ingeniería, mientras otras que son más humanistas, ¿cierto? Más incluso desde la percepción de cómo se habita o se entiende un barrio. Los programas Quiero mi barrio, que están en todo Chile, necesitan de muchos arquitectos y arquitectas
que trabajen en terreno con la gente, preguntándole a las personas qué necesitan, cómo podrían vivir mejor, haciendo diagnóstico, y su labor es hacer diagnóstico y elaborar planes generales. Entonces, es bien amplio, no es solo siempre asociado al diseño, a veces está más bien asociado al diagnóstico, ¿cierto? A veces está más bien asociado a la materialización, el cómo se construye, ¿cierto? Podrían tener una constructora o una inmobiliaria, el cómo se gestiona también, el cómo se administra, cómo se repara, cómo se mejora, cómo se hace más eficiente un edificio, también es tarea de la arquitectura. Y en un nivel mucho más macro, tiene que ver todo aquel espectro de la planificación urbana, ¿cierto? En los municipios también hay personas que trabajan como asesores urbanos, en los ministerios, ¿cierto? En el Estado, pensar cómo se va a hacer la ciudad, cómo se regula, cómo se norma en legislación, también es tarea de arquitectos y arquitectas. Entonces, hay muchos, hay otros que trabajan solo valorizando, que son arquitectos tasadores. En el fondo ven y los contratan para saber cuánto vale ese edificio, cuánto vale ese terreno y así. O sea, es muy, muy amplio. Si se trasnocha, depende si se sabe controlar el tiempo o no, ¿cierto? O sea, eventualmente yo trasnoché mucho en la carrera, a veces todavía trasnocho, pero tengo conocidos y conocidas que hicieron lo mismo que yo sin trasnochar, entonces también depende de la persona, cómo organice su tiempo y de cómo en el fondo uno controla las expectativas. Porque ahí yo diría esa es una particularidad de la carrera, es que el trasnochar muchas veces tiene que ver con que uno cree que la solución siempre podría ser mejor. Entonces uno no cierra, no corta, ¿cierto? Uno podría a las 12 de la noche decir, esto es lo que hice, esto es, y punto, pero uno a veces es más ambicioso y dice, quiero hacer más y más y más. En el fondo, el trasnoche a veces tiene que ver con la ambición de querer hacer algo mejor de lo que ya es, eventualmente. Así que es algo que es muy personal, depende de cada uno y que yo recomiendo, obviamente, saber controlar. Hay veces que uno trasnocha gustosamente y hay otras veces que no hay que hacerlo. Exactamente. Acá Matías nos dice, ¿por qué debería estudiar arquitectura en la Universidad de Chile y qué diferencia existe entre el arquitecto de la Universidad de Chile y otras casas de estudios? Eh, ¿Por qué en la Universidad de Chile? Yo me atrevería a decir que hay dos grandes características que son estructurales, que hacen una diferencia. Primero, que es la más antigua, y segundo, que es la más grande. Que no son cuestiones retóricas, ¿cierto? El ser la más antigua, te preguntan, ya, ¿y qué me importa que sea la más antigua? Bueno, que sea la más antigua quiere decir que hay más de 170 años de experimentación en planes formativos y que se van reformulando permanentemente. Nosotros actualmente tenemos un plan formativo que se llama La Malla, ¿cierto? Y la última malla que se hizo se comenzó a implementar en el 2016 y eso obviamente recoge toda la experiencia de las previas, ¿cierto? Entonces, el tener varios años como institución ayuda a ir aprendiendo de los errores pasados, ¿cierto? E ir mejorando hacia el futuro con toda esa experiencia. Entonces, eso siempre va a ser un valor y a mi juicio se ve reflejado en el plan formativo que tenemos y que les presenté muy sucintamente al principio. Lo segundo, la más grande, ustedes dirán que no es algo solo como un dato. El ser la carrera de arquitectura más grande hace que todos los cursos puedan tener electividad. Por ejemplo, el curso de matemáticas se dicta en 3, 4, en 5 secciones, con distintas personas, profesores y profesoras, ¿cierto? El curso de morfología, el curso de intervención, ¿cierto? El curso de diseño y gestión. Todos los cursos se dictan en al menos 3 secciones. Entonces, ¿eso qué implica? Que ustedes siempre pueden elegir. Y el poder elegir ayuda mucho porque permite la autoformación, permite el ir forjando un camino, inclusive los cursos obligatorios, uno puede elegir, ¿cierto?, con qué profesor o profesora tomarlo, independiente del enfoque que tenga uno u otro. Y eso en lugares que tienen menor tamaño, ¿cierto?, menos estudiantes, es difícil hacerlo, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos muchas alternativas siempre de todo. De hecho, algo que no mencioné, los cursos electivos semestralmente ofrecemos más de 30 cursos electivos, entonces la diversidad es súper grande. En total, la carrera ofrece más de 120 cursos cada semestre, entonces eso permite que ahí cada uno vaya acentuando donde cree que es mejor para orientar su carrera. Y el tercer aspecto, que no es tan estructural como la antigüedad y el tamaño, tiene que ver con el plan formativo. O sea, el plan formativo, eh, por todo lo que yo les presentaba al principio, ayuda a formar personas
capaces de pensar y hacer proyectualmente. Cuando la pregunta, a diferencia de otros lugares. El formar la capacidad de pensar, no solo de diseñar, ¿cierto? De pensar proyectualmente, me da herramientas para que yo me pueda desempeñar profesionalmente en distintos ámbitos. Si yo solo supiera diseñar, o los estudiantes de la carrera de arquitectura solo supieran diseñar, van a tener menos herramientas para desenvolverse, por ejemplo, como asesor o asesora urbana de un municipio. Van a tener menos herramientas para levantar un diagnóstico y declarar un monumento, un inmueble como patrimonio, como un monumento nacional, por ejemplo, porque aprendieron solo otra cosa. En cambio, el pensamiento proyectual ayuda a que nos podamos adaptar, y es una característica de estudiantes de nuestra carrera en la Universidad de Chile, que son capaces de adaptarse a distintos entornos, distintas exigencias, distintos desafíos, precisamente por eso, porque en el fondo hay un patrón común, que es el pensamiento proyectual, que ayuda a enfrentar esas situaciones. Gracias, Juan Pablo. Creo que hay una pregunta interesante también que nos hace Marco, que es una pregunta que resuena todos los años y que es, ¿cuál es la diferencia entre ser arquitecto y ser ingeniero? Porque a él le gustan ambas carreras y quiere saber cuál es, porque nos dice, una pregunta que siempre he tenido debido a que esto es algo que siempre he deseado, poder hacer parte de la planificación urbana, vivienda, edificaciones, entre otras cosas. Entonces él nos habla sobre aspectos de la arquitectura, sobre el urbanismo también, y cómo esto se diferencia con la ingeniería. Súper buena pregunta, porque me pasó personalmente. Yo tenía esa duda, estando en la enseñanza media, entre estudiar construcción, ingeniería o arquitectura. Eh, y lo que descubrí previo a a tomar esa elección, coincidió con lo que descubrí después, ¿cierto? Estudiando arquitectura y después, en el fondo, entendiendo de qué se trataba. Y es que los arquitectos diseñamos, proponemos. Quienes estudian ingeniería más bien se encargan de la factibilización, se encargan de calcular que las situaciones previstas ocurran así o no, de medir, de dimensionar. En el ámbito de la arquitectura, ¿cierto? Quienes se relacionan con nosotros son los ingenieros calculistas, ¿cierto? Ingenieros civiles, que lo que hacen, su trabajo es verificar que lo que nosotros diseñamos, ¿cierto? Se sostenga, resista. Y eso cambia completamente el espectro de lo que nos interesa o no. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, yo o sea, quiero proponer, quiero diseñar, quiero plantear cómo debería ser una cosa, y no dedicarme solo a ver si eso que alguien propuso va a funcionar o no. ¿Ya? A veces en ingeniería dicen que diseñan, ¿cierto? Una viga, diseñan un pilar. En realidad lo que hacen es dimensional, ¿cierto? Uno define por dónde va la viga, uno define por dónde va el pilar, y bueno, y la ingeniería se encargará de saber qué dimensión tendrá que tener esa viga o ese pilar para resistir. Entonces, esto es muy caricaturesco, ¿cierto? Pero no tengo mucho más tiempo para expresarlo, pero tiene que ver un poco por ahí la diferencia, que los arquitectos tenemos un componente creativo e imaginativo, que no le es exigible a alguien que estudia ingeniería. No quiero decir que quienes estudian ingeniería no sean creativos ni nada, o sea, pueden serlo si quieren, pero no es parte en el fondo de la esencia de su profesión. Y dentro de este mismo aspecto, Naomi nos pregunta si el arquitecto se puede desempeñar en el área de diseño de interiores. Y ya sería hacia el otro costado que como hablábamos de la ingeniería. Sí, sí, o sea, incluso acá en la facultad hay un diplomado en diseño interior. Así que puedes buscar en la página ahí, escuela de posgrado, y enterarte más de qué se trata el diseño interior. Y quienes dictan clases en ese diplomado de diseño interior son precisamente profesoras y profesores que hacen clases, ¿cierto?, en la carrera de arquitectura, donde estudian temas como la iluminación, el color, los materiales, ¿cierto?, instalaciones, intervención sobre preexistencia, ¿cierto?, porque el diseño interior es una intervención sobre algo que ya existe, o sea, cómo adecuo esto que ya está, cómo mejoro su ambiente. Entonces, sí es un ámbito muy, muy fuerte, y que tiene que ver también con la habitabilidad, que es algo que es contenido básico, mínimo en la carrera, que es entender eh, cómo hacemos un lugar confortable, adecuado para las personas. Es decir, qué temperatura tiene, qué velocidad de aire tiene, qué iluminación, qué acústica. Es
definir el acondicionamiento físico-ambiental de ese lugar también es una de las labores del interiorismo, la arquitectura interior, y que es parte de los contenidos de la carrera, pero como para cerrar, estrictamente el diseño interior o el interiorismo la podríamos entender como una subespecialidad. Y por eso es que existe un programa en la escuela de posgrado, ¿cierto? Que es diplomado en arquitectura interior, que se enfoca en ese punto. Pero obviamente es una tarea encomendada, ¿cierto? A quienes estudiamos arquitectura. Han sido súper interesantes todas las preguntas que han llegado, sobre todo que van hacia el aspecto ya de salir de la carrera, más que del desarrollo del proceso formativo, que dura 5 años y medio. Entonces, no sé si tienen más dudas sobre eso y que las vayan generando en el chat. También otra de las preguntas que siempre nos llegan y es una pregunta recurrente en los primeros años, sobre todo ahora con esto de la pandemia ha sido distinto porque todo es digital, pero en otros años nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer maquetas, las maquetas que mostraba Juan Pablo en las presentaciones, y esto requiere cartón, palitos de maqueta, pegamento, tener materiales para poder, instrumentos. Entonces, creo que sería interesante que nos pudieras hablar un poco sobre eso y cómo se, o sea, cuánto se gasta, qué materiales se ocupan, dónde los compramos y todo eso. A mi juicio, esa es la parte más entretenida de la carrera. El cuando uno toma un material, lo modifica, lo adapta, lo corta, lo transforma y empieza a construir, es lo más gratificante. Eh, y eso, yo diría, es una de las labores que demanda más tiempo, porque el tema del maqueteo de los materiales no es solo una acción para representar el producto final, sino que es un método de cómo diseñar, ¿cierto? Cuando uno va diseñando, uno tiene que ir imaginando espacios, lugares, conformaciones, formas, y mucho mejor que imaginarlos es ir testeando. Entonces uno testea con papel, con cartón, ¿no? O sea, el hacer maquetas no es solo hacer a escala algo que ya sé cómo va a ser, sino que también es una manera de pensar, ¿cierto? Yo voy, muevo el cartón, lo corro, lo extiendo, lo doblo, qué sé yo, es una manera de ejercitar el pensamiento proyectual, ¿cierto? Específicamente la tarea del diseño. Eh, a veces puede ser caro, a veces no, siempre hay alternativas. Eh, por cada semestre hay a veces 5, a veces 7 talleres, en el peor de los casos hay 3 talleres, ¿cierto? Que ustedes pueden elegir, ¿cierto? Les toca hacer ese taller, por ejemplo, el taller 7, y este semestre van a haber 6 secciones, o sea, ustedes pueden elegir uno entre 6. Y hay uno que se sabe que trabaja con materiales muy sintéticos, hay otro que trabaja con materiales de desecho, hay otro que trabaja con materiales convencionales, otro que es más experimental, o sea, eso se sabe, ¿cierto? Se va conversando entre los estudiantes y uno puede optar por ahí. No es algo que sea muy incidente. A mi juicio es más caro el ploteo, que es, o sea, cuando uno tiene, ahí está, el plotter es una impresora grande, donde uno dibuja los planos, qué sé yo, y se imprimen por ahí. Entonces, eso puede ser más caro, pero ahora con la modalidad virtual nos ha enseñado que todo podría ser reemplazable, ¿cierto? Entonces, el tema de los materiales es, a ver, es muy amplio, es la dimensión del taller que podría demandar más tiempo. No es necesariamente lo más costoso, porque siempre hay alternativas. Los profesores, cuando piden un material y el estudiante dice, pucha, me sale muy caro, siempre hay una alternativa, se podría hacer con este otro, allá o acá. Entonces, es lo más, quizás donde van a tener más problemas es en su casa, porque uno siempre termina ocupando la mesa del comedor o algo, y la familia, como que a uno lo odia un poco por apropiarse de los espacios para trabajar, pero es entretenido, es bonito también y la familia a veces se involucra. Así que eso, no sé si se me quedó algo, ¿no? Podría ser cuántas maquetas son por taller. Ah, depende, depende. En primer año, siempre se hace más maquetas en primer año. En primer año, por semestre, a veces se hacen 3 ejercicios, 5 ejercicios, y cada ejercicio tendrá que ver con una maqueta, ¿cierto? Y permanentemente son maquetas, porque como les dije, no es solo el producto final, es el proceso. Pero en la medida que van avanzando en la carrera, segundo, tercer, cuarto año, se tiende a usar la maqueta más bien como representación, o sea, más bien al final, como proceso intermedio.
pero es lo más entretenido. Y si creen que les cuesta maquetear o algo, le- es porque tienen una visión errada de la maqueta, ¿cierto? O sea, la maqueta es en el fondo dibujar en 3D, es básicamente eso. Y dibujar es tan simple como mover la mano con un lápiz, la maqueta es lo mismo. Así que no le teman a eso, que aparte es lo más entretenido. Sí, yo recuerdo cuando era estudiante de primer año, hacíamos maquetas cada una semana. Entonces preocupábamos como los mismos cartones, íbamos reciclando y ahí se iba, sí, eran modelos, porque más que nada modelos volumétricos que uno iba desarrollando semana a semana. Y claro, eran más que nada sencillos en el sentido de los materiales que ocupábamos. Pero después, no sé, en talleres que vinieron después con los años, uno ocupaba la misma maqueta y la iba desarrollando taller a taller, o sea, como semana a semana, y esa misma maqueta iba evolucionando. Por lo tanto, no era tan relevante que la maqueta estuviera perfecta, que estuviera limpia, que fueran los mejores materiales, sino que fuera representando la idea fundamental que uno desarrollando. Ahí, como muestran en la proyección, se puede notar que, claro, pues son modelos de estudio, o sea, modelos de ubicación, por ejemplo, de emplazamiento, y luego, claro, un modelo a escala mayor para poder entender el proyecto en sí. Así que es súper interesante que vean los Instagram, porque ahí aparecen todos los procesos y entender que no es llegar con la maqueta lista perfecta, sino que es un proceso evolutivo. Una de las preguntas que no aparece acá es que si pueden venir a clases a la universidad como oyentes. No sé si eso se puede. eh, ¿Sí? Creo que sí. Como en toda la Universidad de Chile se puede, hay que pedir permiso, obviamente, que te dejen entrar a la sala. Eso puede ocurrir. Con el debido, obviamente, cuidado de no invadir la privacidad de nadie, pues, sin interrumpir, pero se puede, creo que se puede en toda la Universidad de Chile, como que obviamente no existe algo como el estudiante matriculado como oyente, o sea, es como uno puede ir y visitar y ver, ¿cierto? Pero hacer un curso completamente así no tiene sentido. Eso. Creo que de esa misma duda queríamos informar que tenemos visitas guiadas ahora con todo el proceso de admisión a las universidades. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, tenemos visitas guiadas acá en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que queda acá en Portugal con Marcoleta. A las 10:30 empiezan las visitas, pueden venir, no necesitan previa inscripción, solamente las ganas y la necesidad de conocer las carreras. No solamente es arquitectura, sino que también es arquitectura, diseño y geografía, si es que alguno está en la duda de que si le gusta más arquitectura o diseño, se pueden acercar acá a la facultad y les podemos responder todas las preguntas acá en la presenciabilidad. Vamos a ver si quedan más dudas, si quieren conocer algo más. Ah, interesante lo que nos dice. Tienen que tener pase de movilidad para el acceso. Dice que Naomi dice, yo fui a conocer la facultad el lunes, pero no me dejaron entrar. Sí, yo creo, Naomi, que fue por eso, porque hay que gestionar primero la visita y luego poder acceder, porque con todos los protocolos sanitarios, lamento que no hayas podido entrar, pero son protocolos que hay que cumplir para poder cuidarnos entre todos. Así que no sé si nos quisieras contar algo más, sientes que falta algo para que los estudiantes se motiven a elegir la Universidad de Chile, arquitectura, o cuando uno está con la duda, quiero arquitectura, pero me da un poco de susto por todo lo que me han dicho, por lo que yo he visto, como que pierdan ese temor, porque la carrera si te gusta, es un momento en que uno lo va a disfrutar y también pensar en cómo uno se desarrolla también con los compañeros, porque no solamente es una carrera individual, sino que es una carrera colectiva y que se va desarrollando y tus compañeros van involucrándose en tu propio proceso. Sí, nada más que agregar que no le tengan miedo a la carrera. A veces se la pinta mucho más dificultosa de lo que es. Es una carrera súper amplia, abierta, diversa, colectiva.
que se puede acomodar a los intereses de cada uno y una de ustedes. O sea, eh, yo les transmitiría solo eso, una carrera que trae muchas satisfacciones, muchas, como les decía en un minuto, eh, así, así como los profesores dicen como que les da emoción en el alma cuando un estudiante le dice yo aprendí a leer con usted, ¿cierto? A nosotros nos pasa eso cada vez que vemos algo construido, algo materializado, algo concretado, ¿cierto? Y eso es impagable, da mucha alegría, satisfacción, felicidad y eventualmente en la carrera eso se pasa todos los semestres, porque todos los semestres uno está diseñando, proponiendo y construyendo algo. Así que no le tengan temor a la carrera, atrévanse, lo van a pasar muy bien. No le hablamos de la vida universitaria, pero bueno, acá hay harto patio, hay harto lugar donde sentarse, donde descansar, donde compartir. Eso es algo que echamos de menos, ¿cierto? Por los últimos semestres que fueron esencialmente online, pero ahora ya que es todo presencial, se va a volver a eso, al pasillo, al encontrarse, al comunicarse, que eso enseña tanto como lo que uno aprende dentro de una sala. Así que lo digo por experiencia propia y se van a enriquecer y beneficiar mucho de ellos en la Universidad de Chile, un lugar donde todas las verdades se encuentran, donde van a encontrar personas distintas a ustedes, donde van a aprender a convivir en la diferencia y también, por sobre todas las cosas, no solo ser buenos arquitectos y arquitectas, sino que buenas personas. Así que eso yo creo que es lo último que puedo decir. Ya vamos a ir cerrando, creo que ha sido una jornada súper interesante, esperamos haber podido responder sus dudas, que hayan quedado un poco más claras todos estos cuestionamientos que tenemos antes de elegir una carrera que va a ser nuestro ámbito profesional en unos años más. Queremos comentarle, sí, a las 10:30 son las visitas guiadas y que este video va a quedar grabado en el YouTube de Mundo FAU, por lo tanto ahí podrán entrar y volver a verlo. Y bueno, creo que ya estamos con esto. Métanse también a nuestras redes sociales donde estamos constantemente subiendo material, también respondemos todas sus dudas. Admisión FAU Chile y Mundo FAU, que también es parte de todo lo que ocurre acá en la facultad. Y nada, estamos muy contentos de que estuvieron y muchas gracias a Juan Pablo, al equipo de Extensión FAU, que permitió que se pudiera generar este encuentro virtual y que pudieran estar aquí conectados con nosotros. Así que muchas gracias.